Arcaiz Cano en euskera y Juan Carlos Márquez en castellano son los premios de literatura Euskadi de este año. Amantes del cine y de los relatos breves, ambos viven de la literatura. La novela Twist de Arcaiz Cano, también premio de la crítica de este año, parte de unos hechos que recuerdan el caso Las Azabala, una aportación al relato de lo ocurrido en los años 80 en Euskadi. Cada uno desde su propia voz contará su pequeño relato y todo el mosaico formado por una multitud de pequeños relatos dará algo parecido a lo que la gente denomina el relato, ¿no? El jurado ha destacado especialmente la calidad del capítulo inicial. El primer capítulo es quizá el capítulo más literario, más lisérgico, más poético, más loco, más duro también, ¿no? Porque estamos hablando de una resurrección. Juan Carlos Márquez, por su parte, construyó su obra tan gran como un puzzle chino de 7 piezas. La novela arranca en un sótano de Guecho donde una obesa mórbida secuestra a 2 estudiantes de Deusto, del grupo de teatro, ¿no? Y a partir de una mano que aparece, una mano allí congelada en un arcón, es donde es la mano la que guía toda la novela, todo el conjunto de relatos, ¿no? Y ordena personajes y espacios bien diferentes. Una especie de novela mutante, ¿no? Que fuera cambiando, donde el lector juegue un poco a ser investigador, ¿no? De a ver qué está pasando aquí, ¿no? Márquez está inmerso ahora en la escritura de una novela y Arcaiz Cano revisa la traducción al castellano de Twist, que se publicará en febrero.